Fibromialgia. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Hola a todo el mundo. Siguiendo con el tema de la fibromialgia, vamos a estudiar una serie de puntos que, si no se comprenden adecuadamente, inducen al paciente en una controversia que es importante descubrir. Sobre todo, porque le pueden beneficiar en muchos aspectos. Tengan siempre en cuenta que estas opiniones, aunque están basadas en nuestra experiencia de haber pasado la fibromialgia, haberla mejorado y todo lo que hemos podido estudiar sobre el tema, únicamente son opiniones personales, sin ningún beneplácito por parte de la comunidad especializada en el tema. También tenemos que tener en cuenta que, el colectivo de investigación, en la mayoría de los casos, orienta sus derroteros para encontrar el medicamento adecuado. Pero en este caso, basándonos en las declaraciones de algunos especialistas, los esfuerzos deben estar encaminados a equilibrar la hiperactividad del sistema nervioso autónomo mediante un proceso integral que regule mente y cuerpo. Cuando una enfermedad se manifiesta o empeora porque hay un impacto psicológico importante, un criterio de catástrofe que no se puede evitar, más una incapacidad para responder ante esos efectos, así como una actitud de desesperación, el medicamento adecuado puede ser una panacea difícil de encontrar. Por ese motivo queremos exponer estos criterios, porque, cuanto antes se descubra qué fue lo primero, en los temas que vamos a exponer, pensamos que la mejoría puede tener variaciones o empeoramientos. Ya que no se debería dar por sentado que, como tienes fibromialgia, pues es normal que tengas modificados unos parámetros. Por lo tanto, estudien bien su caso particular y descubran o clasifiquen, desde su punto de vista, qué fue antes, si el huevo o la gallina, ya que puede ser que de otra manera no descubran, ni la causa, ni el remedio. Empecemos con el tema de la serotonina. Diciendo que, primero, la serotonina, que según los especialistas está trastornada en los enfermos de fibromialgia, y por ese motivo se manifiestan los dolores con más intensidad, se perturba y hace que se sufran esos síntomas con más rigurosidad. Segundo, o se padece fibromialgia, no se sabe por qué, y después se modifica la serotonina. Sobre este tema se ha escrito mucho, pero lo que deseo es que se hagan la pregunta, que nos dirá, ¿qué fue antes? Todos sabemos, por los estudios realizados, que la serotonina es un neurotransmisor que puede influir en muchos aspectos relacionados con todo el cuerpo, desde el estado de ánimo, la memoria, el ciclo del sueño e incluso el deseo sexual, pasando por mejorar nuestro estado mental y la motivación. A su vez, que la serotonina se modifica en nuestro cuerpo, nos hace sentir con más intensidad unos síntomas determinados. Sabiendo además que en los pacientes con fibromialgia la serotonina está descontrolada. En las horas del día que tiene que bajarse, no baja adecuadamente, y en las horas que tiene que subir tampoco lo hace apropiadamente. También sabemos que, una excitación continuada del organismo, puede perturbar la serotonina y de esa manera sentimos con más intensidad los dolores. Por lo tanto, no cabe duda de que, si la serotonina está alterada, nuestra sensación del dolor también lo está. Además de una serie de modificaciones que pueden estudiar en el artículo que hablamos sobre el papel de la serotonina, que también está colgado en YouTube. ¿Pero qué es lo que ha alterado la serotonina? Esto es lo que yo quiero que se pregunten. Si en nuestro organismo, lo normal es que se regule de manera natural y en función de nuestras necesidades, ¿algo tiene que haberla trastornado? Por lo tanto, no es normal que esté alterada por tener fibromialgia. Más bien está modificada por algo. No podemos saber si la serotonina es lo que nos produce esa sintomatología, o después de tener toda esa sintomatología es cuando se nos cambia la serotonina. Pero sí sabemos que nuestro organismo se puede afectar por una depresión, por una irritación continuada, por discusiones, por un trabajo, por infinidad de causas y efectos. Por ese motivo nuestra opinión personal es que el organismo se perturba, da igual que sea lo que lo altere, ya que averiguarlo nos puede llevar mucho tiempo. Que ese organismo perturbado, por unas causas que en algunos casos se desconocen o se ignoran, modifica el regulador que estabiliza la serotonina y por ese motivo los síntomas, que para una persona normal pueden ser lógicos, para un enfermo de fibromialgia se traducen en un caos. Por lo tanto, hay un proceso excitador de la serotonina. ¿Cuál? Eso es lo que se tiene que averiguar, para que podamos evitarlo y mejorar parte de la causa de nuestro malestar. O también, pueden hacer nuestro proceso natural de recuperación funcional,
que realiza una regulación de todo nuestro organismo. Olvidarnos de qué es lo que nos destruye, y mejorar nuestro estado general. Así de fácil. Vamos ahora con otro tema que, también ha sido estudiado y tratado en infinidad de artículos y estudios. Y otra vez apelamos a que esto es nuestra opinión personal. Personalidad y fibromialgia. Sobre el tema de la personalidad en la fibromialgia, podemos hacernos, igual que antes, dos preguntas. La primera, ¿existe una personalidad determinante para padecer fibromialgia? La segunda, ¿o esa personalidad se forma después de que la enfermedad se establece? Por eso, creemos que, se considera que existe una determinada personalidad. Desde mi caso en particular, tengo que decir que existe una personalidad determinada. Pero que tenemos que tener en cuenta que, no tiene que ser idéntica a la de otra persona. Cada persona tiene su personalidad y todas las personalidades pueden tener fibromialgia. Por lo tanto, no se puede considerar establecida desde ningún criterio, sino que, unos determinados acontecimientos, nos turben de tal manera que nos desestabilicen el organismo para padecer todos esos síntomas. La personalidad puede ser diferente de una persona a otra, pero especialmente delicada para que unos acontecimientos específicos nos trastornen. Esos acontecimientos no tienen que ser de una o de otra determinada manera, pues a cada persona le afectan unas vicisitudes diferentes, según una personalidad propia y diferente a otra persona. Lo que a mí me inquieta, a otra persona no la perturba, o le afecta de otra manera. Por lo tanto, la personalidad no es igual en ningún caso, ni los casos, que nos excitan, son iguales en todas las personas. Por ese motivo animamos a que cada persona tiene que averiguar, cómo le afectan ciertas circunstancias y qué es lo que le está afectando. No podemos decir, es que como soy de esta manera, pues por eso me ha afectado. Da igual cómo seamos, y da igual lo que nos afecta. Lo único que tiene que pasar es, que algo nos afecte hasta el punto de producirnos esa desestabilización en nuestro organismo, durante el tiempo suficiente, y ahí está, nuestra fibromialgia particular, con unos síntomas que sí son similares. Pues de otra manera, sería otra enfermedad y otros síntomas. Y volvemos a decir, hacemos nuestro proceso natural de recuperación funcional, nos olvidamos de todo y buscamos una mejoría, procurando que todo nuestro organismo se regule en la dirección adecuada. Si es que no está tan desregularizado, que ya no tiene solución. En ese caso nos tendremos que conformar con una mejoría. Diremos además que, una vez que la enfermedad se ha instalado, la personalidad se vuelve a conmover de nuevo, por lo tanto, los mismos acontecimientos que antes nos molestaban, ya no nos perturban de la misma manera y eso, también es diferente en cada persona. De tal manera que todo nos vuelve a sobresaltar con un nuevo matiz determinante, si no paramos los acontecimientos que nos afectan. Y, si no podemos cambiarlos, tenemos que cambiar nosotros, nuestra mentalidad, nuestro talante de percibirlos o vivirlos. Desde esta perspectiva es como trabaja nuestro proceso natural de recuperación funcional. Cambiando nosotros si no podemos cambiar los acontecimientos. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl, esto puede ser liante, pero es que esta enfermedad, ya es un laberinto que a veces no sabemos por dónde nos viene. Si además lo negamos y no lo aceptamos, el conglomerado es aún mayor. Plinio el joven dijo: el mayor número de los males que sufre la persona proviene de la misma persona. Vamos a tratar otra trama bastante complicada. El tema de los aspectos psicológicos. Es normal que el paciente tenga los aspectos psicológicos descontrolados, pero, ¿antes o después de la fibromialgia? Ya que en este caso tenemos otra vez la misma problemática. Primero, nos surge la pregunta de si, ¿el paciente de fibromialgia es una persona psicológicamente trastornada? Segundo, ¿o el paciente se ha desequilibrado por culpa de la fibromialgia? Puedo decir, desde mi opinión personal que, tanto si eres una persona equilibrada, como si ya padeces trastornos psicológicos, la fibromialgia puede instalarse de igual manera en una, como en otra persona. Únicamente hace falta una o varias contrariedades que nos cambien, para que se desencadene la marcha ascendente hacia la enfermedad. Se puede ser tímido y únicamente padecer los síntomas propios de la timidez. Se puede ser perfeccionista e inquietarse en la medida de lo normal, sin padecer más síntomas.
Se puede tener cualquier problema psicológico y tener un determinado comportamiento en consecuencia, pero eso no modifica nuestro estado para padecer la fibromialgia. Así como se puede ser tímido y padecer una serie de alteraciones patológicas, además de la timidez. Se puede ser perfeccionista y alterarse nuestro organismo de tal manera que nos lleve a ser un caos. Se puede tener cualquier problema psicológico, social, moral o actitudinal y que nos conduzca a un deterioro de nuestro estado físico que nos suma en un padecimiento. Pongamos como ejemplo la fibromialgia, como consecuencia de esas alteraciones. Y otra problemática, que sí consideramos como que es cierta, es que una vez que la enfermedad se ha instalado, seremos una persona con problemas psicológicos. Además de los físicos que todos conocemos. Seguro que encontraremos más casos en los que tendríamos que preguntarnos, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues, muy bien, tendríamos que preguntarnos si los problemas son consecuencia de la enfermedad o la enfermedad es consecuencia de los problemas. Porque de ser así, estaremos más seguros de que si encontramos qué es lo que nos altera, antes o después de la enfermedad, el camino de la mejoría se hará más corto. Lo decimos por el motivo de que, si consideramos que una alteración psicosocial ha sido lo que ha aturdido nuestro estado físico, para padecer esa serie de síntomas, cuanto más tardemos en eliminar esas excitaciones o adaptarnos a ella, más tiempo padeceremos la fibromialgia. Otro tema es que nuestros problemas sean causados por circunstancias que no podemos evitar. En ese caso tenemos que decir como dijo Sócrates: aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo. Esto otro, lo dijo Kurt Vonnegut. Concédeme, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las cosas que puedo cambiar, y sabiduría para conocer siempre la diferencia. Por lo tanto, si no podemos cambiar las situaciones que nos están produciendo esos desequilibrios, algo hay que cambiar si queremos mejorar. Y ese algo es más fácil si lo aceptamos y reconocemos, como que es una actitud ante un problema determinante. Por ese motivo recomendamos que realicen nuestro proceso natural de recuperación funcional, que se encarga de que aprendamos a ver la vida con un nuevo matiz más colorido. Que no hace falta que cambien nada de lo que tienen en sus vidas, únicamente hace falta que lo acepten, que lo indaguen, que lo vean con los ojos de la sabiduría. Esa sabiduría que nos muestra la vida tal y como es, y no tal y como nosotros queremos que sea. Así dejaremos de luchar contra el mundo y aprenderemos a vivirlo, que es para lo que estamos en él. Y en el caso de que no aceptemos que la fibromialgia la ha producido una serie de alteraciones, psíquicas, morales, laborales, sociales, etc., que no hemos sabido manejarlas y que nos han llevado a ese estado de perturbación física, podemos mejorar más o menos, podemos tomar más o menos calmantes, más o menos somníferos, relajantes musculares, etc. Pero la sintomatología fibromialgia perseguirá en nuestro cuerpo para siempre. Esto es únicamente una opinión personal, ya que la colectividad científica sigue opinando que la fibromialgia no se sabe qué la produce, y por lo tanto no existe un medicamento que la remedie. Y, además, hasta ahora, tenemos que reconocer que somos muy pocos los que podemos decir que esto puede cambiar. Ojalá que algún día seamos más. Por tal motivo y según mi experiencia en el tema, ya que me he encontrado con infinidad de personas que siguen opinando que la fibromialgia es algo que les ha tocado en suerte, que se lo ha mandado Dios, que es una predisposición genética y que no se puede evitar. A todas esas personas les tengo que decir: a mí no me hagan caso, y sigan con lo que están haciendo hasta ahora. Gracias por escuchar.